La semana pasada presentamos en 40 minutos un interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el diputado nacional rionegrino Martín Doñate. Hoy vamos a compartir la segunda parte de este diálogo sobre la actualidad política, económica, social y sobre las distintas miradas acerca del rol del Estado y el modelo de país. Bueno, ahora que se ha presentado a tratamiento legislativo el proyecto de ley de presupuesto, bueno, supongo que uno de los temas más sensibles va a ser efectivamente qué opina la Auditoría General de la Nación en esto que debería ser una auditoría de corte natural, mostrando qué presupuestos se han ejecutado, cuáles se han subejecutado o en qué estado está eso. Ustedes desde el legislativo, ¿eso cómo lo están viendo? Porque hay áreas muy importantes, salud, por ahí educación, etcétera, que claramente ha habido una subejecución presupuestaria. Sí, hay un recorte hecho del primer trimestre de la AGN, muy claro, de ese perfil ideológico, de ese proyecto económico, que se refleja en la ejecución presupuestaria, a todas luces. Y ellos mismos han quedado contra la pared porque se quedaron sin discurso. Yo creo que, sinceramente, en este punto, la pesada herencia es la cantidad de información sensible de gestión que se ha dejado en el escritorio cuando se retiró el gobierno anterior y que ellos, quizás acostumbrados por ahí a solapear libros, no la han leído en profundidad. Porque yo, en lo personal, estuve conversando hace poco con representantes de gobiernos locales que me decían, están viniendo a auditar la obra pública y lo que nosotros les mostramos es, además de la obra pública ejecutada, todas las carpetas con las rendiciones y todas las carpetas con las fotos de los beneficiarios, viviendas en este caso, inauguraciones de hospitales, hospitales que ya han cumplido su plazo de garantía de obra, estos 6 meses que hay después de la recepción parcial. O sea, la verdad que esta gente no ha entendido cómo funciona el Estado y lo vimos claramente en el primer manifiesto que hicieron del Estado del Estado. ¿Te acordás aquellos 40 hojitas donde pretendían descalificar lo hecho por esta pesada herencia? Pensamos que era transitorio, ¿no? Y nosotros desde la responsabilidad social de gobernar pensábamos, bueno, esto tiene un tiempo hasta que se sienten a gobernar. No lo están haciendo. Esto es lo que vemos en todo el país. Exacto. ¿No, Martín? Y necesitan también construir un relato de deslegitimación de todo lo hecho. Claro. Sucedió también con Perón, cuando lo voltean a Perón, la corrupción. O sea, son palabras que suenan lindas como cambiemos. Exactamente. La corrupción, que Perón se acostaba con las chicas de la UES. Que Eva era una pordiosera, que esa prostituta no merecía estar donde está. Esa construcción de un relato demonizador de procesos políticos, populares, nacionales, democráticos, que pudieron hacer que millones de argentinos que estaban al costado del camino pudieran tener un mínimo de dignidad, ese mismo relato se construye hoy a partir del 2015 con Mauricio Macri. Vamos a ver qué sostenibilidad tiene desde el punto de vista social, porque creo que después de 12 años, la construcción de derechos, la posibilidad de que la gente tenga mayores herramientas, instrumentos culturales, educativos, conciencia política, me parece que va a ser un escollo para este programa económico que está hecho para la mitad de los argentinos, para 20 millones de argentinos y los otros 20 que se la resuelvan como puedan. Sí, o menos de 20, ¿no? Quizás un 2% sobre el 98% sí, vamos a ser generosos, por alguna manera. Sí, estuviste muy bueno. Generoso. Sí, creo que también está empezando a encontrarse mucha resistencia en los actores locales de representación política fuerte, como son los intendentes. Cuando ven que hasta el 10 de diciembre del año pasado venían a Buenos Aires, firmaban programas, ejecutaban obras, descomprimían sus presupuestos locales porque gran parte de su obra pública venía con fondos federales, un federalismo verdaderamente vigoroso que se vivió. Sí, el planteo en su momento de Kirchner fue contener asimetrías regionales y esto empieza por lo local, por el intendente, que conoce su realidad. Imagínense que sin Néstor Kirchner la concreción
de obras estratégicas viales como la Ruta 23, que le falta muy poco para terminarse, pero que le cambió la vida a los pueblos de la línea sur, que desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la especulación política, la cantidad de habitantes en la línea sur era irrisoria, pero la estrategia de hacer una obra que une la cordillera y el Atlántico, y que además... Sí, como la 40 columna vertebral, que también se terminó de ejecutar en ese periodo. Lo que pasa es que ellos también tienen la concepción de si se amortiza o no se amortiza una obra. En el sur del país, siendo nosotros patagónicos, sabemos que no se amortiza por caudal vehicular ninguna obra. La obra es una necesidad de comunicación, es una necesidad de integración regional, es un tema de conectividad productiva. O sea, hay otros ejes, hay otras motivaciones para generar la obra pública y no la rentabilidad o la amortización o las variables o los índices que se toman. Claro, bueno, y en eso la mayoría de los intendentes están viendo con preocupación esta concepción, esta lógica, porque no les están cerrando las cuentas, porque no tienen capacidad de endeudamiento, porque ven que el 80, el 90, el 100% en algunos casos de sus presupuestos se está yendo en salarios y no pueden funcionar, cuando hasta el 10 de diciembre venían con crecimiento de la recaudación propia, el aumento del fondo sojero, el aumento de la coparticipación federal, paritarias que iban aún por debajo por arriba de la inflación, entonces permitía que el ingreso de los trabajadores sea digno y que no haya conflictividad del orden gremial, que muchas veces perjudica la gestión local. Y vemos cómo en la provincia, nosotros tenemos un gobernador que hasta el 10 de diciembre pasado se proclamaba prácticamente como un gobernador de una provincia independentista, porque no necesitaba del gobierno nacional para gobernar, supuestamente, había vivido un proceso de desendeudamiento, que fue parte de un programa nacional llevado adelante por Cristina Fernández de Kirchner, por la expresidenta, que le permitió a las provincias que en gran parte tienen sus deudas públicas con el Estado Nacional, que se vayan desendeudando, condonándose, se fueron licuando, no se les afectaba la coparticipación. Y de ese gobernador que hablaba prácticamente de que tenía sus cuentas saneadas y que no necesitaba pedirle plata a nadie para pagar salarios y funcionar, hoy están todos los meses endeudándose, emitiendo bonos, no saben cómo hacer para pagar los sueldos. Evidentemente, no hay provincia, ni pueblo, ni empresa que se sostenga si no hay un proyecto de país que lo contenga. Claro. Sí, no, y en esto la Rectoría del Estado y la presencia del Ejecutivo derramando localmente, más allá de la impronta propia que puede cada localidad darle, era fundamental. Pero no se entiende que así deba ser, porque indudablemente también hay una concepción muy centralista, ¿no? Lo que hablábamos antes de empezar el programa, esto de mirar solo el puerto de Buenos Aires, pensar solo en la gente de acá, un pequeño horizonte, estás o no estás dentro del radar. Uno sale de Capital Federal o de la provincia de Buenos Aires y la realidad del país es otra, las necesidades del país son otras. Los planteos que pueden traer, hasta diría creativos y criteriosos, intendentes y gobernadores provinciales no están siendo escuchados porque tampoco hay una mesa de diálogo. Ahora se jactan de decir que el presidente se junta con su gabinete y que Cristina no se juntaba con su gabinete y ella daba órdenes y demás. Pero la verdad que, ¿para qué sirve juntarse con un gabinete de gente? Será para programar el marketing del día siguiente. Bueno, los números además indican ese centralismo, ¿no? Porque las fotos y la construcción de relatos del diálogo tienen fecha de vencimiento. Yo veo en la concreción de las decisiones administrativas del Estado Nacional, dándole 17.000, 18.000 millones de pesos más a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que más recursos tiene, para pagar las deudas que dejó el presidente que hoy nos gobierna. Y vemos a mi provincia, que tiene un presupuesto de 25, 27.000 millones, un poquito más de lo que le dieron de más a la ciudad de Buenos Aires, que recibió solamente como adelanto de coparticipación 160 millones. Vemos una injusticia absoluta, como la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, alguna provincia aliada como Jujuy, amiga, que recibe millones y millones para pagar salario y sostener a esos gobiernos, y muchas provincias del interior que estamos viendo como ese federalismo que vivimos hasta el 2015 y que denunciaban como centralismo los de ahora, vemos como ahora verdaderamente hay un centralismo y se ha perdido el criterio federal. Preocupaciones.
la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Fondo de Reparación Histórica, la recuperación de ese Fondo de Reparación Histórica que ha denunciado en la Corte Suprema de Justicia la gobernadora para que se actualicen los montos. Van a significar en mi provincia 1.500 millones de pesos menos. Yo le exijo al gobernador de mi provincia, a los gobernadores del interior del país, que vayan como terceros interesados a la Corte Suprema de Justicia para reclamar que no se afecten los intereses, los recursos del interior del país. No porque estemos en contra de que la provincia de Buenos Aires tenga una compensación para reparar el conurbano bonaerense que tiene sus bemoles, sus dificultades, sino para que no nos afecten a nuestros intereses como representantes y como habitantes del interior del país. Sobre todo por el aporte que le hace la Patagonia al resto del país en recursos. Además, en recursos tan estratégicos, pero yo veo también en eso a gobernadores que, bueno, nos duele ver cómo muchas veces agachan la cabeza, inclusive actúan más defensores del oficialismo que el propio oficialismo, claro, frente a sus necesidades financieras. Uno puede comprenderle las necesidades financieras a un gobernador, pero hay límites, y esos límites son la entrega de la patria, la defensa de los intereses de la provincia que representan, porque tarde o temprano en este camino no va a haber futuro ni destino para nadie. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Ginés González García, un diálogo imperdible con el exministro de Salud de la Nación sobre inclusión, políticas públicas y cómo mejorar la salud de los argentinos. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, el desafío de ser socialmente responsable en una empresa familiar. Además, tecnología cívica, una nueva forma de empoderar a las personas. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en kioscos, suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com. Recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Martín Doñate, en el cual conversan ahora sobre las denuncias e iniciativas del diputado, como la de impedir la destrucción de 60.000 cunas y artículos del Plan Cunita y destinarlas a madres y futuras mamás de la provincia de Río Negro. Martín, hay un instituto muy interesante que es el Centro de Estudios Patagónicos que funciona en Río Negro. Contanos un poco la integración, un poco tu interactuación con el Centro de Estudios Patagónicos, porque la verdad que está haciendo aportes conceptuales muy interesantes para trabajar los temas, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento, orgulloso del grupo que hemos conformado de técnicos, de especialistas, de distintas materias, de distintos ámbitos, del mundo universitario, académico, del CONICET, también profesionales sueltos que quieren colaborar y se sienten también parte de una misma cosmovisión del mundo, de la vida, de lo que hay que hacer en la provincia, particularmente enfocados en la realidad provincial, pero siempre en una concepción nacional. Y bueno, creía en el año pasado que teníamos que encontrar un espacio donde esas personas que tienen grandes cosas para aportar encuentren un lugar donde hacerlo. Y el Centro de Estudios Patagonia, bueno, se ha transformado en un escenario riquísimo, no solamente de diagnósticos, sino de propuestas, de proyectos y también de denuncias. La semana pasada hacíamos un informe muy claro respecto de algo que como estadística la provincia oculta, que es el tema del femicidio, por ejemplo. El caso del Plan Cunitas también, que a partir de una tarea que hicimos del Centro de Estudios Patagonia con estudios respecto de lo que impactaba el plan en la provincia, la situación de muchas madres sin cobertura social que podían acceder al programa, terminamos denunciando ¿Eso motivó que le reclamaras que las 60.000 cunitas que iban o llamados cunitas que iban a quemar, se destinaran a Río Negro y generó un ruido terrible con el juez Bonadío? Una descabellada decisión, diría yo, que es el emblema del revanchismo por parte del Poder Judicial, en la voz y en la pluma de Bonadío, pretendiendo
no prender fuego, me aclaró en su resolución, sino destruirlas. Ajá. Bueno, no sé cuál es la diferencia. La verdad que... las ahogaría. Exactamente. Así que en esa patética resolución que dio marcha atrás, gracias a la acción también que iniciamos... De hecho, no se destruyeron. No la se realidad destruyeron. Es que no se destruyeron todavía, por lo menos todavía. Y evidentemente como elemento de prueba, con unas pocas... Es suficiente. Es suficiente. El resto tendría que reasignarlas. Justamente estábamos en el marco de pensar un modelo sanitario para Río Negro y cómo se ven año a año la transferencia del Estado a la salud privada en fondos millonarios que, si fueran utilizados por el Estado para políticas del Estado y fortalecer la salud pública, tendríamos una salud pública de primera. De calidad, Entonces, lo que hablamos hace poco con el doctor Ginés González García de Salud, que fue ministro, y la verdad que... Inclusive, cuando el gobierno de la provincia se jacta del aumento del presupuesto en salud pública, en el presupuesto de salud, cuando vamos a ver los números duros, el aumento del presupuesto es para pagar deuda al privado. Claro, básicamente, o para transferírselo a las obras sociales de los sindicatos. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ese estudio que estábamos haciendo para pensar a Río Negro desde el punto de vista de la salud y qué salud pública queremos, surgían los datos de las 60.000 mujeres que están sin protección social y que podrían ser tranquilamente madres que tengan derecho a acceder al plan Cunitas. Y son esas 60.000 cunas que quería destruir o que quería quemar el juez Bonadío. Un juez que es el emblema mayor del revanchismo del Poder Judicial contra un proceso de inclusión social, un proyecto popular. Fusilamiento mediático judicial, decía Hernán Brienza en nuestro programa. Así es, ni más ni menos, como lo dice Hernán. Entonces recurrimos al juez y le pedimos, como interesados también, y terceros interesados, y como diputado nacional y también como rionegrino, con la legitimación de la posibilidad cierta también de ser padre y ser sujeto de derecho, para encontrarle la vuelta también a la legitimación procesal, el reclamo de que esas cunitas sean enviadas a la provincia de Río Negro. Nosotros no encontramos, no solo en Río Negro, sino en ningún lugar del país, una denuncia en contra del plan por haber perjudicado a algún bebé o a alguna madre. Por el contrario, creo que fue una de las grandes herramientas que ayudaron a mejorar los índices a bajar los índices de mortalidad infantil y que fueron reivindicados por todos los ministros de salud, por el INTI, por la Sociedad Argentina de Pediatría, por la gente, por las madres. En cada hospital donde íbamos y entregábamos ocasionalmente el plan o íbamos a presenciar la entrega de un plan, eran lágrimas de emoción, de agradecimiento y de contarnos historias de muchísima vulnerabilidad desde el punto de vista social, de mujeres que iban a encontrar en esa cuna la posibilidad de que su hijo esté a salvo de la posibilidad de una muerte súbita, claro, o de una asfixia. Esos ranchitos que por ahí hay ahí en el interior profundo de Río Negro, donde hay familias que están viviendo en cierto grado de hacinamiento y que encuentran con este kit también la solución a un problema estructural, o por ejemplo el abrigo, la posibilidad de llevar al hijo en su pecho atado con esas herramientas que tenía el kit, y que en zonas como la nuestra, de tanto frío, donde llueve, nieva, que los padres por ahí se resbalan y que se les cae el bebé, y bueno, todas situaciones que parecen menores, pero que son situaciones reales, cotidianas. Sí, claro que sí. Así que bueno, le pedimos al juez que nos mande las cunitas a Río Negro y que nosotros le vamos a saber aprovechar, y nos respondió no solamente negándonos la posibilidad, sino también con un grado de amenaza respecto de cómo dirigirme hacia la magistratura, bajo la amenaza de iniciarme una causa penal. No sé cuál sería la causa penal, el artículo en el cual del Código Penal. Claro, pero bueno, fue por peticionar a las autoridades. Por peticionar a las autoridades, sí. Me dijo que no podía dirigirme como me dirigía en la Cámara de Diputados a mis pares de la Cámara de Diputados, sino que tenía que tener un lenguaje muy especial para dirigirme hacia la magistratura de la Nación. ¿Eso quedó ahí o hay algún incidente vinculado a este tema? Esta semana vamos a tener alguna respuesta, espero, por los tiempos procesales, porque nunca contestó. Nosotros hicimos una apelación en subsidio y nunca la contestó, solamente me amenazó
por decirlo de alguna manera, y dijo vayan al Ministerio de Salud, lo voy a mandar al Ministerio de Salud, porque en definitiva dijo que mentíamos porque no las iba a quemar, sino que las iba a destruir. Sí, no como si iba iba a haber alguna diferencia respecto de una cosa y la otra. En realidad se las tendría que devolver al dueño, que es el Estado Nacional. El Estado Nacional y las la pagó. gente. Exactamente. Las pagó para reasignarlas. Exactamente. No se pueden destruir. No se pueden destruir. Solamente se pueden destruir cargamentos de droga. Sí, claro, algo que es absolutamente objeto ilegal. En este ilícito caso, e inaprovechable. En este caso, no. En este caso. Así que bueno, ahora estamos esperando que el juez se digne a elevar a cámara esa petición. Está bien. Estamos esperando los nuevos tiempos procesales que van surgiendo en las nuevas causas, porque la verdad que la lentitud de la justicia es inveterada desde siempre, pero hay plazos procesales para expedirse que no deberían violarse. Que no deben violarse. No deberían violarse. Y vemos cómo hay dinamismo en algunas otras sin sustento jurídico y como otras, desde el presidente con cuentas offshore, Aranguren con sus negocios y sus empresas, claro. Y las cunitas de Bonadío, que van con una dinámica sorpresiva, casi a demanda de algunos medios concentrados masivos de comunicación. Lo que quizás habría que hacer es iniciar alguna acción declarativa de certeza sobre si sirven o solo sirven los fideicomisos ciegos, porque parece que están de moda. Nos lo cuestionaba en nuestro programa también Ricardo Nissen, cuando decía el fideicomiso ciego no existe, no es ni ciego, ni sordo, ni mudo, no existe. No existe. Cuando uno puede darle una manda a otro, una indicación a otro para que disponga de recursos propios, no hay ningún fideicomiso ciego. Y está de moda que todo el mundo pone en boca de que está armando fideicomiso ciego para las acciones de Aranguren, para los bienes del presidente. Es toda una gran mentira. Pero bueno, es toda una gran mentira, pero cuesta muchísimo descorrer el velo en esas cosas y hacerle entender a la gente que la verdad que son institutos que no existen, que son planteos irreales, que son defensas que uno puede hacer en una mesa de café, pero no encuadran por eso en nada. Es tan importante el rol social que lleva adelante tu programa o programas como los tuyos, donde podemos encontrar una endija donde poder hablar de estas cosas. Cuando hay un telón mediático de hierro tan fuerte, hablando, orientado hacia desprestigiar todo un proceso político, como fueron 12 años de inclusión, y muchas personas en el medio, y muchas personas descalificarlas, que están sufriendo las consecuencias de esta persecución, que son muchos que tienen familias, que sufren la persecución política, judicial y mediática, y bueno, y este tipo de espacios como el programa tuyo nos permiten por lo menos presentarnos a la gente, no solamente para que conozcan una persona, sino para que podamos por lo menos dar nuestra visión respecto del mundo, de la vida, de lo que está pasando en el país, de una manera también de que podamos plantear esta batalla cultural muy fuerte que se está dando en nuestro país. Sí, que hay que darla a todo nivel y en todos los terrenos. La verdad me alegro, Martín, que te haya servido el programa para eso, a nosotros muchísimo, porque estamos en este marco de la responsabilidad social de informar y de comunicar con precisión, porque en realidad la gente debería poder tomar solo datos de los medios de comunicación y profundizar la realidad. Pero bueno, parece que los portales de noticia y los medios monopólicos y concentrados están como atrayendo la atención de la gente y todavía está la gente como bloqueada. Yo espero que en algún momento, y quizás a partir de lo doloroso que significa vivir en carne propia lo que está pasando, la gente empiece a tener reacción y responda cuál es el lugar de respuesta, concretamente las urnas. Así que bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy en este programa especial. Te deseamos toda la suerte en todo lo que emprendas y en tu tarea legislativa, que la verdad que está siendo maravillosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alessandra, por la oportunidad y por el equipo de trabajo también que nos ha atendido tan bien, tan humanamente. Y vuelvo a repetir, creo que la función social de este tipo de programas, el rol que vos tenés como conductora para llevar adelante esta iniciativa, nos permite a muchos ser una voz de los que debemos representar, que en el caso mío son los habitantes de la provincia de Río Negro. Bueno, cerramos el programa de hoy habiendo escuchado la palabra del diputado Martín Doñate, una voz del interior que viene a hacerse sentir fuertemente en el país y en el Congreso de la Nación, gente de la generación sobre la que tenemos muchísima esperanza, una persona de 41 años que está peleando a brazo partido y a veces en soledad también por hacer sentir, hacer ver y ser escuchado en los planteos
de esto que no pudimos haber abandonado nunca como país, que es un modelo social nacional, un modelo de inclusión, un modelo de respeto hacia el prójimo, de consideración hacia el prójimo, un modelo de equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad, como decimos siempre, en responsabilidad social. Así que gracias por acompañarnos. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías como en un burdel. Tu pelo